Bueno, buenos días. Vamos a arrancar el tema académico de hoy del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle. El tema se llama Utilidad, Evidencia Clínica Actual del paciente en falla ventilatoria y la utilidad de los sistemas de monitoría. El doctor Juan Camilo Cleves es el residente encargado de presentar el tema. El doctor Cleves es ginecólogo en programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo como segunda especialidad. Y los tutores son el doctor Andrés Fabricio Caballero y Alejandro Segura, que son los profesores de los temas de respiratorio del programa de cuidado intensivo. Doctor Cleves, bienvenido. Listo, muchas gracias. Como ya mencionamos, entonces vamos a ver qué utilidad tiene la tomografía de impedancia eléctrica en el paciente en falla ventilatoria. Tan, tan, tan. Para el día de hoy, realmente este derrotero de temas o tópicos que vamos a tratar, antecedentes, qué es, cómo funciona, qué resultados tiene, qué impactos tiene en el paciente y realmente el grueso de la presentación está como en esos dos aspectos, en esos dos puntos y unas conclusiones pues para finalizar la charla. Realmente es un tema bastante que puede llegar a ser bastante denso cuando uno se pone a buscar en la literatura, sobre todo por la gran información, la gran cantidad de información que podemos obtener de este tipo de monitoría de la ventilación mecánica. Y entonces, pues digamos que para entrar a discernir se toca ser como muy acucioso en la búsqueda de información y pues esta es como la estrategia de búsqueda en ambas plataformas. Para el paciente en fallo ventilatorio y concretamente con el síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, tenemos como unas metas y unos objetivos claros que se han visto a lo largo de la evidencia clínica. Y eso es, uno, los volúmenes tidal bajos, el uso, los beneficios que tenemos de la posición prona en el paciente con SDRA, el manejo conservador de los líquidos endovenosos y algo que es un poco más nuevo, que son las metas que tenemos que manejar del driving pressure y el poder mecánico. Sin embargo, digamos que un grueso y un gran problema que tenemos con el paciente en SDRA y falla ventilatoria es este aspecto que tenemos por acá abajo, que es la individualización para llegar a titular el PIP en estos pacientes. Dentro de estas estrategias, lo que clásicamente utilizamos son las curvas de presión-volumen y una de las opciones que tenemos de manera cualitativa y un poco interobservado, un problema que es el interobservado, son los índices de estrés que me llega a decir si tengo, según la curva, como la vamos viendo, como la vemos ahí en pantalla, si tengo un paciente con sobredistensión alveolar o está tendiendo al colapso. Lo otro son las estrategias de monitoreo un poco más avanzadas, que son lo que tenemos en el panel C, que son las manometrías esofágicas, en las cuales digamos que sí vamos a llegar a tener una aproximación mucho más real de lo que son las presiones transpulmonares y la presión pulmonar, pero digamos que en medio de estas dos estrategias, sin llegar a ser invasivo, como vamos a ver más adelante, tenemos la tomografía de impedancia eléctrica, que es lo que nos trae acá. Para hablar un poco de antecedentes, digamos que esto, acá yo arranco esta línea de tiempo desde los años 80, pero realmente los primeros registros están desde el 60, incluso 50, con dos emisores de electricidad en pacientes incluso animales. Pero digamos que el grueso de la información empieza a salir su utilidad desde los años 80 a la actualidad. Entre 2017 y 2018 hubo un nuevo boom y digamos que el grueso de la información empezó a salir en la pandemia del COVID-19. Como les decía inicialmente, la variable cualitativa con la cual se puede llegar a comparar y se ha comparado históricamente las estrategias de titulación o la medida de los espacios silentes del espacio alveolar es con las curvas de presión-volumen, en los cuales realmente se ha visto que tienen una muy buena correlación con las curvas y con las interpretaciones que normalmente se le da a esa presión. Y si queremos ver el histórico de las publicaciones, tenemos esto. Publicaciones que vienen en ascenso, sobre todo el pico grande fue durante el periodo de pandemia. ¿Y cuál es el problema con la titulación del PIP y el SDRA? Ya previamente Catalina había hecho mención de esto, sobre todo cuando hizo el análisis del estado del arte de todo lo que se puede ocurrir en el manejo del síndrome de dificultad respiratoria del adulto.
Pero tenemos esto, un pulmón completamente heterogéneo en el que tenemos áreas de sobredistensión, zonas potencialmente ventilables, con pobre ventilación o definitivamente zonas que no podemos ventilar. Y el problema es que no podemos hacer titulación o manejo de global y general de este pulmón heterogéneo sin llegar a impactar en una u otra zona. No se pueden impactar por separado. Entonces, digamos que lo que normalmente se llega a manejar en la clínica, en el seguimiento estándar, es en esas curvas de presión-volumen identificar dos puntos que están ahí determinados en esa grafiquita que les estoy colocando, que es el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior en la curva de presión-volumen, los cuales me están definiendo pues a partir de qué presión voy a tener colapso alveolar y a partir de qué presión voy a tener sobredistensión. Y me grafica o me permite trabajar en una zona de seguridad en la cual pues te voy a tener la mejor compliance para hacer titulación en teoría de ese PIB en ese espacio. Pero entonces uno me pregunta, ¿es necesario o es útil realmente esa PIB, hacer titulación de PIB para obtener una mejor compliance? ¿Realmente esto es reproducible? Y realmente lo que se ha visto es que esto genera una serie de problemas. ¿Por qué? Por lo que les mencioné previamente, lo heterogéneo que es el pulmón en el paciente con SDRA. Haciendo un resumen, porque no voy a entrar en este tema que ya previamente fue tocado con extensión, lo que tenemos a la actualidad de estrategias de titulación de PIB o estrategias de ventilación o manipulación de la presión es muy variable y controversial. El ARDE en el 2017 básicamente dice que las maniobras de titulación de PIB o de reclutamiento alveolar aumenta la mortalidad a 28 días, entonces no lo recomiendo. En la actualidad, digamos que las grandes asociaciones y las grandes guías dicen que se puede llegar a obtener a considerar las estrategias de manejo de PIB alto, maniobras de reclutamiento alveolar, bajo unas condiciones o unos escenarios en específico, pues, pero pues digamos que la información es muy limitada y no puede ser ampliamente generalizada. Entonces aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es la impedanciometría? La impedanciometría básicamente nos habla de un principio físico de la resistencia de los tejidos a una corriente alterna. Y finalmente lo que estamos viendo en la gráfica, una imagen que nos aporta el monitor, es la suma de todas esas resistencias y cómo se comporta y cómo varían en el ciclo respiratorio, es decir, entre la inspiración y la expiración. Bueno, básicamente podemos llegar a tener una comparación estructural, pero más que estructural, funcional de el pulmón con una serie de limitantes, y es esto. Este equipo consta de un cinturón de electrodos de aproximadamente entre 16 a 32 electrodos, dos electrodos emisores de la corriente alterna, los otros electrodos restantes funcionan como receptores y se van como turnando de aproximadamente 4 centímetros de grosor. ¿Cuál es el problema de la tomografía de impedancia eléctrica? Y realmente es de donde se pegan muchos de sus detractores. Es que realmente sí nos está hablando de cómo se está comportando regional y funcionalmente el pulmón, que lo podemos ver por zonas o por cuadrantes, con la limitante de que estamos viendo solamente un sector. No estamos viendo la valoración funcional global del pulmón, dado que entre más lejos esté una región del cinturón de valoración, pues menos impacto y menos va a impactar en la calidad de imagen. Han existido opciones que se han planteado por la industria de colocar dos cinturones, tres cinturones, pero pues eso no está corroborado ni estandarizado. El principio de este estudio es la resistencia. Cada tejido, cada órgano pone una resistencia diferente a la corriente alterna que se está administrando. Es una corriente alterna considerablemente baja, no genera ningún impacto en el paciente, pero pues si ustedes ven en diferentes condiciones o en diferentes tejidos, esta corriente aumenta o disminuye dependiendo de de la resistencia que opongan los tejidos a esta corriente alterna que se está aplicando. Incluso en tejidos propios como el pulmón, dependiendo del momento del ciclo en el que esté inspiración-expiración, tenemos cambios de impedancia, los cuales son atribuibles a la dispersión o el aumento o condensación del intersticio durante el ciclo respiratorio. Entonces, esta grafiquita en circulitos tenemos cuatro.
que así como todas las imágenes, las valoraciones de imágenes que podemos definir si es hipo, hiperecóico, hiperintenso, en impedancia lo mismo. Podemos tener zonas de hiperimpedancia, isoimpedancia, hipoimpedancia y animpedancia. ¿Cómo se ve esto? Se ve así. Zonas mayormente ventiladas, más claritas, hiperimpedantes. Zonas no conducta, no con muy baja impedancia o animpedantes se ven negros. Y lo que ven en el panel C es otra opción y otra herramienta que ofrecen este tipo de monitores, que es la valoración de la perfusión pulmonar. Entonces, si queremos ver o analizar o compararlo con otras imágenes diagnósticas en el escenario del cuidado crítico, podemos tener de la mano tomografía, ultrasonido, resonancia nuclear magnética, y pues lo que se está ofreciendo ahorita con esta charla es la tomografía de impedancia eléctrica. ¿Cómo se las vendo yo de alguna manera para que me la compren? Pues realmente no es que ofrezca una u otro beneficio respecto a las otras imágenes, pero puede llegar a obtener una muy buena calidad de imagen. Ofrece la opción de que es algo portátil que se puede hacer a la cabecera del paciente y no genera radiación. Digamos que esos son los puntos grandes de donde se puede llegar a echar mano para ampliar la utilidad de este tipo de herramientas. ¿Y por qué le dicen tomografía? Básicamente es por la calidad de imagen que se puede llegar a obtener, con el beneficio de que no es invasivo y no genera radiación. Entonces, tenemos esto. Pulmones ampliamente heterogéneos con zonas que asumimos nosotros podemos o no podemos ventilar, como es lo que tenemos a mano derecha de la pantalla, o que efectivamente vemos cuando hacemos una valoración funcional por tomografía de impedancia eléctrica, vemos que definitivamente esas áreas de consolidación o cambios de derrames, atelectasias, definitivamente no nos están generando un área funcional pulmonar. ¿Qué tan comparable es la tomografía de impedancia eléctrica con otras imágenes que tenemos de la mano, que normalmente es la tomografía computada? Realmente el índice de correlación entre una y otra para los hallazgos imagenológicos y trastornos funcionales es bastante buena, con un R cuadrado hasta de 0,92. Problema de este estudio, pues que es un poquito viejo, ya estamos hablando del 2004, pero pues este es del 2023, que también, digamos que haciendo la comparativa entre las dos imágenes, tenemos unos buenos índices de correlación por encima de 0,95. Entonces, en el paciente crítico tenemos esto. Un paciente poliinvadido en camita con su tubo orotraqueal conectado al ventilador. Este ventilador se le conecta al otro monitor, que es el monitor de tomografía de impedancia eléctrica asociado al otro instrumento que se está valorando, que es el cinturón que se coloca entre el cuarto y quinto espacio intercostal. ¿Qué debemos valorar en una tomografía de impedancia eléctrica? Nos permite valorar ventilación, perfusión, estados de síndrome de dificultad respiratoria del adulto con una serie de herramientas que ofrece este equipo. Neumotórax incluso me puede ayudar a identificar zonas que se han sido comprometidas con embolismo pulmonar. ¿Qué herramientas puede llegar a ofrecer esto? Índices que están incluidos en el manual del usuario, que por ahí se los dejo para que lo lean, como larguito. Son muy amplios. Tenemos el delta impedancia, índices de inmunogeneidad global, áreas de sobredistensión sobre áreas de colapso, porcentajes de colapso, retrasos de ventilación regional, que cada uno llega a tener una utilidad, sobre todo para ver las resistencias en las áreas heterogéneas pulmonares. Y el monitor nos muestra esto. Una gráfica que es una imagen continua del momento de cómo se está ventilando el pulmón o perfundiendo, dependiendo del preset que tenga activo, las variables de ventilación mecánica, de la ventilación que estén programadas, que el PIB, que la frecuencia respiratoria, más todos los índices que yo quiera analizar, que los vamos a ver ahorita. ¿Qué es esto que tenemos acá? Dentro de esto, realmente cuando empezamos a ver como opciones que tenemos para reclutamiento o evaluación de la sobredistensión alveolar, partamos de acá. Tenemos múltiples variables que nos ofrece el Express, que básicamente nos dice cómo se está comportando la presión Z,
la presión transpulmonar expiratoria positiva mínima entre 0 y 2, centro de ventilación, que es otra de las variables, pero digamos que donde se pega la mayoría de la información y los estudios los estudios de ensayos clínicos, es de este que tenemos acá abajo, que es el punto de cruce o el cruising point, que ya vamos a hablar de él. De estas variables que nos sirven como herramientas para titulación del tipo de maniobra de reclutamientos alveolares, estas dos que son el centro de ventilación y el estrés, digamos que paradójicamente se ve que llegan a requerir, o en teoría podrían llegar a requerir mayor nivel de PIB, mientras que el cruising point y la presión transpulmonar positiva mínima llegan a requerir niveles de PIB considerablemente más bajos, sin llegar a ser una de estas variables o una de estas herramientas mejor que la otra con índices de correlación realmente pobres. ¿Y esto de qué va de la mano? Estos dos puntos que requieren mayor nivel de PIB para llegar a ser, en teoría, una maniobra de reclutamiento alveolar, lo que se ve es que, uno, llegan a manejar menor compliance a lo largo de la valoración continua con este monitor, y tenemos mayores índices de sobredistensión alveolar. Mientras que el cruising point, por eso es que echan de la mano sobre todo esta variable, digamos que ofrece un mejor perfil de seguridad y funcionalidad. ¿Qué es el cruising point? Es eso que les estoy señalando ahí con esa flechita roja. No es más que es un punto de intersección entre una gráfica que me está mostrando la sobredistensión alveolar y una gráfica que me está mostrando el colapso alveolar. Entonces, el punto donde se cruza esto, en teoría, es donde tengo unidades alveolares mínimamente sobredistendidas y con muy poca probabilidad de colapso alveolar. ¿Por qué es importante llegar a definir esto? Realmente las titulaciones de PIC, a grosso modo, podemos ver que impactan en sobrevida y en destetes de ventilación mecánica, que es lo que estamos viendo acá. Pero analicemos un poquito diferente la tomografía de impedancia eléctrica. ¿Qué otros usos puede llegar a tener? Y realmente cuando uno busca en la literatura se encuentra con esto. Nos sirve para la selección del mejor PIB, maniobras de reclutamiento alveolar, evaluar los cambios de posición en la función pulmonar, eh, evaluar momentos, evidencia de reclutamiento. Sí, fue un momento la señal, pero ya lo están acomodando para que no vayan a salir.
Listo, estamos resolviendo problemas técnicos, ya sigo compartiendo. Entonces, ¿me están escuchando? ¿Tenemos pantalla? Listo. Entonces, clásicamente las herramientas que tenemos para el manejo del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, digamos que es un manejo escalonado. Desde variables y manejos poco invasivos, que es lo que tenemos en el primer escalón, al paciente ventilado que empezamos a manejar con estrategias y metas ya ampliamente conocidas por otras, que son volúmenes tidal bajo, las metas de presión meseta y el PIB con el cual debemos iniciar. Según el deterioro o el trastorno, o el grado del trastorno de oxigenación que tenga el paciente, entrar a optar por alguna de las otras opciones que tenemos en el abanico terapéutico, como son las estrategias de reclutamiento alveolar para mejorar la mecánica ventilatoria o una estrategia de oxigenación, los bloqueos neuromusculares, la exposición prono y lo que tenemos más avanzado pues al momento, que son las estrategias de ECMO venoso. Pero digamos que con la implementación de la tomografía de impedancia eléctrica esto puede variar un poco y más que un escalón digamos que es una secuencia de pasos. Dado que la tomografía de impedancia eléctrica lo que se ha visto y lo que vamos a ver es que podemos llegar a tener una utilidad de este equipo, de este tipo de monitoreo, desde antes de intubar al paciente hasta valoraciones posteriores a quitarle el tubo y destetarlo del ventilador, para identificar el PIB óptimo, ver cómo está impactando estrategias no invasivas como la cánula de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva, o individualizar y ver el efecto de las estrategias avanzadas que estamos ofreciendo en el paciente, como en el ECMO venoso o en las posiciones prono. Desde el punto de vista de la terapia no invasiva, aquí están incluidas las cánulas de alto flujo y la ventilación mecánica ventilación mecánica no invasiva del CPAP. Vemos cómo, uno, la tomografía de impedancia eléctrica nos ayuda a identificar dos escenarios probables. Escenarios en los que tenemos pacientes que no son potencialmente reclutables, que son estos negritos, y pacientes. Doctor Rego, buenas tardes. Hola. Y pacientes que tienen unos pulmones potencialmente reclutables. ¿Cuál es el impacto? Uno, me ayuda a discernir las dos poblaciones y una vez identifico las dos poblaciones, me ayuda a estandarizar y estratificar las opciones terapéuticas o las metas tanto de PIB como de presión soporte que puedo pautar en este manejo, en este escenario, sobre todo en el paciente que es potencialmente reclutable, siendo la utilidad y la implementación de estrategias de PIB alta y presión soportes bajas lo que ofrece una mejor estrategia para generar un impacto en el delta de variación del volumen tidal, que en la tomografía de impedancia lo vemos como el delta de impedancia o campo de impedancia, como una estrategia útil, es decir, nos sirve para identificar cuáles pulmones son potencialmente reclutables y hacerle seguimiento y ver el impacto tanto del PIB como de la presión soporte. Digamos que el grueso está en su utilidad como una herramienta para titulación del PIB. Desde la preparación, es decir, acomodar el paciente, ver fisiología, de manera que ese paciente, evaluar cómo responde al incremento del PIB para iniciar la maniobra de reclutamiento y desreclutamiento, y evaluar el impacto que tiene la evaluación del PIB decremental en el paciente. ¿Cómo es este cuento del PIB decremental? Realmente lo que se estandariza es subir un PIB entre 20 a 24 centímetros de agua según tolere el paciente y hacerle monitorías continuas tanto hemodinámica y de mecánica respiratoria más una gasimetría, con un descenso progresivo de aproximadamente cada 10 respiraciones, cada 10 ciclos o cada 30 segundos, ir decrementando aproximadamente 2 a 3 centímetros de agua hasta llegar a un PIB mínimo de 6 centímetros de agua. Y en este proceso de valoración del PIB decremental, identificar cuál es el PIB que me genera mayor perfil de seguridad a través del cruising point, que es el que tenemos en el punto 4. ¿Qué ofrece esto? Si lo comparamos con estrategias de titulación de PIB o el PIB para mejor compliance, vemos cómo la tomografía de impedancia eléctrica ofrece mayor compliance respecto a las estrategias clásicas como
la valoración del PIB para la mejor compliance. 2, vemos en esta diferencia de media cómo se asocia a menor poder mecánico, es decir, menos estrés o injuria pulmonar. Vemos también cómo se asocia a menor driving pressure respecto a las estrategias convencionales. Y si queremos analizar netamente cómo se comporta la compliance estática, presenta mejores valores de compliance. Uno se preguntaría, dado que la limitante es un cinturón circunferencial en el torso del paciente, ¿qué utilidad tendría o si esto llega a impactar negativamente o positivamente en el paciente flaco o en el paciente obeso? Y discriminando los índices de masa corporal menores de 30, mayores de 30, realmente en ambos grupos poblacionales ayuda a identificar, nos permite obtener una mejor compliance mediante la titulación del PIB decremental por tomografía de impedancia eléctrica. Durante la pandemia del COVID-19, pues digamos que este evento macro pues nos ayuda a obtener más información de este tipo de monitoreo. Y es que si comparamos las estrategias de PIB decremental con tomografía de impedancia eléctrica con lo que clásicamente se hace, que son las tablas de LSRANET, que son los punticos grises, tenemos lo siguiente. Naranjas versus grises, es decir, tomografía de impedancia eléctrica sobre tabla de titulación por el SRANET. Se asocian a un PIB más alto, pero es lo que realmente necesita el paciente para llegar a tener un delta de impedancia bastante adecuado, pero estos también se asocian a menor driving pressure, es decir, estas necesidades de PIB elevado no se asocian a un driving por encima de 15. Contrario a lo que pasa con las estrategias del SRANET, que sí tienen un PIB considerablemente más elevado. Queremos verlo de otra manera. Completamente estática. Permite obtener mayores valores de compliance mediante la titulación del PIB decremental por tomografía de impedancia eléctrica. Comparando y haciendo una valoración a grosso, pues haciendo un análisis más grueso de lo que es el driving pressure, que es una variable que se asocia a mortalidad, como ya lo habíamos mencionado previamente en alguna de las charlas, vemos que en el grupo expuesto, que son las titulaciones por PIB decremental por el TIE, tiene driving pressure durante el tiempo de exposición de una manera más constante por debajo de 15 centímetros de agua, lo que pasa con el driving pressure meta. Contrario a lo que sucede con las estrategias de PIB titulado por el SRANET, que tienen más tiempo con driving pressure por encima de 15, es decir, podemos estar impactando en mortalidad. Y si queremos ver otras variables como uso de analgésicos, pues tienen menor necesidad de analgesia sin llegar a requerir tampoco más sedante respecto al grupo del SRANET. El artículo clásico que mira cuál es el impacto del PIB decremental es el RECRUIT. Básicamente hace lo mismo. Tenemos un periodo de preparación, hacemos valores variable de asimetría y valoración de la mecánica respiratoria. Se hace una titulación del PIB máximo hasta 24 y un PIB decremental hasta llegar a 6 de aproximadamente 2 centímetros de agua cada 30 segundos. En este RECRUIT básicamente me identificaron 3 grupos poblacionales con otro índice que ellos valoran, que es el porcentaje o el índice de colapso. Esto me sirve para identificar de una u otra manera cuáles son 3 grupos de pacientes, cuáles son altamente reclutables, pobremente reclutables o están en un grupo intermedio, siendo estos índices de colapso, de estos porcentajes de colapso menos de 25, mayor de 40. Si analizamos los 3 grupos realmente en cada uno de los escenarios, pobre, altos o intermedios, me ayuda a identificar fácilmente cuál es el PIB ideal que requieren estos pacientes mediante el cruising point. Y no solamente esto, me ayuda a hacer una valoración integral regional, tanto de componentes anteriores y componentes posteriores, dependiendo de las áreas, si tienen áreas potencialmente reclutables o no reclutables, como vemos en la gráfica C, que ya ayuda a identificar las áreas reclutables en las porciones posteriores en el paciente que esté en supino. Y si lo que queremos ver es cómo se comporta en cada uno de los escenarios y qué relación o qué tan comparables son con las titulaciones o el PIB para su mejor compliance,
vemos cómo en cada uno de los grupos sí existe una diferencia estadísticamente significativa. Y si comparamos el PIB calculado para la mejor compliance, que son las estrategias que normalmente hacemos de manera no invasiva, el PIB, digamos que sí puede llegar a variar, como lo vemos en los primeros dos steps de la tabla, siendo valores menores o valores incluso superiores a lo que llega a requerir los pacientes. La otra variable que me ayuda a identificar es el fenómeno de péndulo. El péndulo, digamos que es una variable en que el flujo se mantiene, tenemos distribución de oxígeno en flujo cero, haciendo que se llegue ese oxígeno a las unidades alveolares. ¿Cuál es el problema con el péndulo en el paciente con SDRA? Digamos que con todas las áreas heterogéneas que tienen los pacientes, tenemos áreas con mayor resistencia de oposición a flujo y por ende, esto durante el proceso de destete ventilatorio favorece que tengamos asincronías o prolongaciones de ventilación mecánica innecesariamente en los pacientes. Y de manera continua y a la cabecera del paciente mediante estrategias como administración de relajantes neuromusculares o optimización de la sedación, se puede ver cómo esto que estamos viendo en la zona 3, que es el fenómeno de péndulos que está sucediendo acá, se va mitigando conforme tenemos control de estas variables. ¿Y por qué es importante? En esta publicación que es del 2024, diciembre, vemos cómo independientemente del análisis multivariado, en cada uno de los grupos o modelos que vemos acá, siempre se había incluido el fenómeno del péndulo cuantitativamente. Entre más se presenta el fenómeno del péndulo, tenemos, independientemente que se presente o no con otras variables de asociación, vemos que es una variable de resultado que aumenta mortalidad, incluso hasta 10 veces más respecto a la población normal o pacientes que no tienen este fenómeno. También nos ofrece la opción de identificar la presión de apertura, es decir, la presión mínima para obtener apertura de la vía aérea. Y en maniobras avanzadas, tenemos la utilidad en el prono, que nos sirve, previo a pronar al paciente, en pacientes que estén en cánula de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, con un prono indiferente, ver si tiene reclutamiento de esos compartimentos, de esas regiones posteriores del pulmón, y mientras esté en prono, ver realmente cómo están funcionando esas regiones posteriores, con una identificación de mayor delta de impedancia en las regiones posteriores, y como vemos acá, con una identificación de áreas de colapso con un área bajo la curva hasta de 0.94, es decir, tiene muy buena correlación. Lo que se ve, porque si no esto sería muy extenso, es que la utilidad que tiene la tomografía de impedancia eléctrica en el prono es que nos sirve, como monitorea de tiempo real para evaluar la distribución regional en esta posición. Permite visualizar el reclutamiento de las porciones, de las zonas dorsales, detecta si el prono está mejorando la ventilación perfusión, que es otra de las opciones y herramientas que nos ofrece este monitor, y esto evita mantener innecesariamente el prono más allá de lo que llegan a requerir el paciente. Ayuda a guiar el PIB en prono, y 2, nos ayuda a predecir la respuesta antes de hacer la maniobra de pronosupinación. En el escenario de la ventilación ultraprotectora, que eso es lo que se llega a requerir en el paciente con ECMO venovenoso, lo que clásicamente sucede es que en el ECMO venovenoso lo que se busca es mitigar el billing, pero tiene una serie de riesgos: hipoventilación, asistencia respiratoria, empeora la función del ventrículo derecho, atelectasia, la necesidad de sedaciones profundas. Sin embargo, cuando se une ECMO y ventilación ultraprotectora, todos estos beneficios, llega a ofrecer mejores beneficios, sobre todo desde la función cardiovascular. Algo muy parecido a la gráfica que habíamos visto en el RECRUIT, se puede analizar en un subgrupo de Leolia. ¿Qué sucede acá? También lo mismo, o sea, hicieron una maniobra de PIP, valoraron cómo se comportaba de manera decremental, disminuyendo 2 centímetros de agua cada 30 segundos, y en ambos escenarios, durante el escenario de la ventilación ultraprotectora, así tengamos unos volúmenes tidal bajos o unos requerimientos altos de PIP, nos ayuda a identificar ese cruising point o
el PIB que nos representa mayor seguridad durante este periodo de ventilación ultraprotectora. Y en el escenario del ECMO, para que vayamos concluyendo cada uno de estos escenarios, permite ajustar la ventilación mecánica. Evalúa el efecto del PIB en el pulmón inactivo o en fase de recuperación, porque básicamente es lo que sucede, y detecta cambios útiles en la ventilación mecánica que normalmente no se pueden valorar de manera clínica. Y es útil para seguir la recuperación de la función pulmonar en el paciente que ya está en proceso de canulación y rehabilitación. En el seguimiento de perfusión, como les dije, también más allá de la ventilación, nos ofrece la opción de valorar cómo se está comportando la perfusión. Y acto seguido, en teoría, también nos permite o nos ofrece la herramienta de valorar la relación ventilación-perfusión, que es aquello que normalmente se valora con la tomografía. Nos aporta un índice de mismatch o qué tan acoplada está la ventilación-perfusión y evalúa si tenemos áreas de shunt, áreas perfundidas o áreas no perfundidas. ¿Por qué es importante esto? Porque digamos que a mayor porcentaje de mismatch entre la ventilación y la perfusión, tenemos mayor injuria pulmonar o biotrauma, dado que se ha visto que se ha asociado de manera lineal, como lo vemos en esta gráfica, a, a biomarcadores de disfunción endotelial y de daño epitelial. Es decir, tanto la vasculatura como el intersticio se pueden ver perjudicados conforme aumenta el porcentaje de mismatch entre ventilación y perfusión y entre más tiempo se prolonga esto en el tiempo. Problema si no se identifica. Y algo que sí no es alentador es que esta relación que conserva con los biomarcadores variables que normalmente utilizamos como la presión plató, el volumen tidal, la Remy pressure o incluso la PAFI, no tienen una correlación lineal. Es decir, no nos va a generar una buena relación con el misma ventilación-perfusión que podemos estar presentando y pasando inadvertidos. Respecto al escenario del winning ventilatorio, tanto en maniobras de ventilación de respiración espontánea como con la maniobra clásica del tubo en T, puede llegar a tener una utilidad, con índices de correlación que pueden estar por encima de 0.9. Es decir, uno dice, esto es bastante bueno. El problema ya en este proceso, en este escenario del winning ventilatorio, es que los grupos o la densidad poblacional de estos estudios es mínima, máximo hasta 15 pacientes. Pero digamos que llegan a ofrecer una utilidad los índices de la tomografía de impedancia eléctrica para valorar, uno, cómo se está comportando el delta, el volumen tidal o el delta de impedancia, o los otros índices que vemos ahí, como es el índice inhomogeneidad, que básicamente me dice cómo se está comportando regionalmente las áreas ventiladas o mal ventiladas. Y durante el proceso de extubación tenemos esto. Me permite mayor confort y reclutamiento, menor probabilidad de colapso, que es lo que estamos viendo en la gráfica respecto a las tablas del SR-ANET, sin llegar a generar un impacto en la sobredistensión, pese a llegar a manejar incluso PIB o presiones soportes un poco más altas durante el proceso de winning ventilatorio. Y ahora, puntos claros. O para llegar a casa. La tomografía impedáncica es una herramienta no invasiva sin radiación, con capacidad de monitoreo en tiempo real de la cabecera del paciente, cosa que no necesariamente tenemos a la mano siempre. Permite evaluar la dinámica pulmonar regional, y este es el concepto clave o la ventaja que llega a ofrecer este tipo de monitoreo, detectando áreas de sobredistensión, colapso alveolar, neumotórax, tromboembolismo pulmonar, relación ventilación-perfusión, y cada uno de estos índices o herramientas que ofrece este monitor puede llegar a ampliar los horizontes en la terapéutica y monitoreo de estos escenarios clínicos. Su uso mejora la titulación personalizada del PIB, y es que se lleva a la medicina. Tratar de hacer medicina individualizada según los requerimientos y necesidades del paciente, en este caso, función pulmonar. Y en estudios recientes, la tomografía de impedancia eléctrica tiene buena correlación respecto a la tomografía clásica, a las curvas ventilación, presión-volumen, y como lo vimos en las primeras diapositivas, tiene buenas variables de correlación. Pero aparte de eso, el grueso está acá, facilita decisiones clínicas, y es lo que se busca con una herramienta
a la cabecera del paciente, como cuáles. Evaluar si mi paciente va a responder al prono o si por su condición clínica definitivamente ya no le sirve el prono y no necesariamente tengo que estarlo pronosupinando. Seguimiento posterior a la extubación, cosa que normalmente no tenemos a la mano, es posible valorar en el paciente posterior a la extubación que tiene alto riesgo de falla. Predicción de reclutamiento alveolar y monitoreo durante escenarios especiales como el CPAP y el ECMO. Si bien su uso en estos momentos no es masivo, pues la idea es generar conciencia que es una herramienta que existe, que puede llegar a estar a la mano en algún momento. Y en el escenario de nosotros tenemos un tomógrafo a través de la Universidad del Valle, que podría estar presto para estudios de investigación. ¿Alguna pregunta? Fabricio, Alejandro, comentarios. Está abierto para Alejandro, el que está cerrado. Pero yo acabo de no lo veo acá. Sí, está de primero. No, ese soy Hola, yo. ¿ahora sí me ¿Me oye? escuchan? Ahora Sí. sí, Fabri, dale. Sí, gracias, ¿no? Pues felicitar a Cleves por la presentación, muy buena presentación. Ahí tomé nota como de algunos aspectos que vale la pena resaltar sobre las bondades pues, que tenemos ahora respecto a los índices, ¿sí? Nosotros tenemos índices de heterogeneidad, ¿sí? Es decir, qué tan heterogéneo está el pulmón, y algunos de ellos incluso remencionados como basados en el centro de gravedad, muy útil sobre todo en pacientes en posición prona. Y otra cosa que hay que aclarar es sobre respecto a la Alejandro, perfusión. Alejandro, Sí, señor. si querés mostramos los casos que hicimos cuando lo tuvimos acá. ¿Usted tiene uno ahí disponible, Sí, profe? sí, claro, sí. Es que no me dejaban, es que ahorita que traté de hablar no sé por qué a mí no me dejaba proyectar. Espérate los proyectos Ah, bueno, hágale, para que los debatamos entre para que todos. los debatamos y miremos el impacto que tuvo la impedanciometría cuando lo tuvimos disponible. Listo. Lo mismo, Cleves, te toca dejarme permitir compartir. Ya están como coanfitriones y Alejandro también. Listo, gracias. Entonces, voy a... Ahí están viendo ¿Sí se está oyendo bien allá? Sí, Sí, señor, y estamos escuchando. viendo la pantalla. Espera. Ahí me escuchan. Sí, Fabricio. Sí, se escucha, pero Bueno, entonces aquí están los tres casos que tuvimos en el hospital. Rápidamente, y ahorita Alejandro, que es el experto en el tema, los complementa. Aquí podemos ver claramente cómo se complementó tres formas de monitorizar a los pacientes en los tiempos del COVID. La forma convencional con monitoreo gráfico y con todas las mediciones de presiones de mecánica ventilatoria. El tema del ultrasonido enfocado a la cabecera del paciente. Aquí es lo mismo con todas las variaciones. Y aquí el tema de la impedanciometría en este tercer caso. Aquí fue
donde se complementaron los tres. Lo que hacíamos con Alejandro, que ahorita lo va a explicar más a fondo, las mediciones, como lo dijo Cleves, definir el PIB decremental, el PIB de óptimo, y cómo a partir del análisis de las gráficas que nos daba el impedanciómetro veíamos zonas o más ventiladas, que son estas de aquí arriba, el porcentaje de zonas aireadas, el porcentaje de potencial de reclutamiento, o sea, son zonas que han perdido ventilación, pero son potencialmente reclutables, y zonas que sí definitivamente el reclutamiento o la optimización del PIB no va a tener tanto impacto. El tema del prono también nos sirvió. Con Alejandro creo que estamos demorados en mostrar esos resultados que tuvimos con 15 pacientes. Y por ejemplo, aquí es un claro paciente de que en el análisis con el impedanciómetro el prono no tuvo un impacto claro. Es más, lo empeoró. Aquí tenemos 3 puntos, punto A, punto B, punto C, antes del prono, en prono y luegamente cuando lo despronamos. Antes la posibilidad de zonas ventiladas se disminuyó sustancialmente con el prono. Contrario a este paciente que en estos 2 puntos antes y después del prono, el prono lo optimizó. Yo no sé, Alejandro, si con esos casos de pronto explicas un poco mejor el tema de las variables que muestra el impedanciómetro. Aquí te dejo el primero y lo que estabas hablando al principio. No, entonces más bien déjame compartir. Yo más bien muestro una que tengo aquí en el artículo en línea con lo que usted está diciendo, profesor. Ya estamos terminando del último artículo sobre respecto a esto que vamos a publicar, y vamos a publicar otra serie de casos en Prono. Ah, Entonces, bueno, vas a publicar el otro, listo. voy a Ya te lo compartir dejo. para mostrarle. Ya te lo dejo. Ya dejo de compartir y muestra los tuyos. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bien, este es el artículo que está próximo a salir. Que es parte de los resultados que tuvimos durante el COVID, durante la maniobra de titulación. Y pues básicamente lo que estamos tratando de mostrar es cómo mediante una maniobra de titulación de PIB tuvimos nuestra experiencia dentro del hospital. Entonces, aquí voy a mostrarles algunas gráficas del comportamiento. Esta es una gráfica muy parecida a la que mostró Cleves en la presentación, no sé si recuerdan. Y aquí nosotros ubicábamos los puntos en el estudio Recruit que mencionó Cleves, llegaban hasta presiones muy altas. Nosotros no manejamos esas presiones de PIB tan elevadas. Máximo PIB de la vía aérea fue 20, ¿sí? Máximo fue 20, sí. Sí, tratando de mantener niveles de presión plató. Miren aquí, nosotros tenemos esta gráfica, máximo PIB 20. La están viendo, ¿cierto? Todavía. ¿Y están viendo mi cursor? Sí, sí. ¿Sí? Y cómo entonces algunas presiones plató, incluso en algunos pacientes, tuvieron un comportamiento muy superior a 35, en algunos pacientes, sobre todo en PIBs de 20 y 18. Quizás por eso nosotros no quisimos llevar a pacientes a más de PIB de 20, ¿sí? Con el riesgo de generar más lesión. Entonces, máximo nos tuvimos, y así todo manteniendo PIB de 20, algunos pacientes lograron pasar la barrera de los 35 centímetros de agua en la vía aérea, cosa que no nos gustaba mucho, y por eso tratamos de mantener la mayoría de los puntos, si ustedes observan, por debajo de la presión plató. Entonces, nosotros teníamos curvas como estas. Aquí hay, interesantemente, un factor. Miren esta forma en cómo se va escalando. Cleves también la mostró en un estudio muy parecido a este, donde nosotros vemos como una sensación de escalera, ¿no? Esta variable, esta área bajo esta curva que se va mostrando, es lo que nosotros llamamos delta del ELI, que es esta variable que ustedes tienen aquí. Entonces, ese delta del ELI lo que nos está nosotros diciendo es cómo es la reclutabilidad de ese pulmón. O sea, ese pulmón logró reclutarse o no, desde el valor inicial hasta el valor final. Y no solamente eso, sino que muestra en qué valor de PIB hubo un mayor reclutamiento.
esos son los dos puntos, digamos, que se tienen que tener en consideración en lo que mencionó el doctor Cleves cuando mencionó los puntos de cruce, ¿sí? ¿Qué cruzamos nosotros? Nosotros sabemos que cada que le cambiamos el PIB a un paciente, ese PIB puede generar una reexpansión de zonas que estén colapsadas, pero también al mismo tiempo puede inducir zonas de sobredistensión pulmonar. O sea, uno no quiere hacer esto. Yo creo que todos le subimos el PIB al paciente pensando en reclutar las zonas que están colapsadas y no en sobredistender las zonas que están normalmente ventiladas. Sin embargo, este fenómeno ocurre en la mayoría de nuestros pacientes y hasta ahora solamente la tomografía de impedancia eléctrica puede darnos ese punto, puede al menos darnos un equilibrio de lo que hay entre reclutabilidad de un pulmón y sobredistensión del pulmón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos llegar a ese análisis, en encontrar un punto de ese equilibrio. Miren, aquí hay una tabla que compara, digamos, cómo fue el comportamiento de ese delta del ELI en los diferentes valores de PIB. Fíjense que entre 14 y 12, la mayoría de nuestros pacientes entre 14 y 12 tuvo un gran salto. ¿Sí? Es decir, que aquí más o menos nosotros basábamos en la respuesta en escoger los PIB. Cuando teníamos un gran salto en la capacidad de ese pulmón. Y aquí teníamos el PIB. Obviamente nos guiamos por ese punto, sino también evaluábamos primero qué punto comparado con otros, por ejemplo, a ver, les muestro. Bueno, esto es regionalmente, ¿no? También, o sea, este que ustedes vieron es el delta del ELI global, pero nosotros también vamos a publicar cómo se comportó regionalmente cada uno, digamos, esas zonas de interés y donde hubo un gran delta de diferencia entre ellos. Entonces, fíjense que nosotros hicimos un análisis bien interesante y lo vamos a mostrar a la literatura internacional, y es cuando nosotros considerábamos que teníamos el mejor PIB. Entonces, primero teníamos que tener la variable que estábamos hablando de mejoría del delta del LI, pero teníamos que tener una resta entre la ganancia de la distensibilidad, que es este compliance weight, que la mostró también el doctor Cleves, y este que habla de compliance loss, es decir, una diferencia positiva a ganar más distensibilidad con respecto a perder distensibilidad. Entonces, evaluamos la compliance estática, el delta de presión del paciente y esta relación entre compliance weight y compliance loop. Una vez obtuvimos este valor, le aplicamos un análisis factorial y obtuvimos, digamos, unos resultados interesantes. Valores altos se consideraban entre 16 y 18 más o menos, y aquellos pacientes que los tuvimos con PIB bajo, o sea, que consideramos no eran tan favorables de aumentarle los valores de PIB y los dejamos entre PIB, o esos valores encontraron entre PIB de 10 y de 12. Ninguno de los dos extremos fue, digamos que fue asociado a mejoría en nuestra cohorte. Es decir, que en esos pacientes con COVID no les convenían estar con PIB de 8 ni tampoco con PIB de 20. Esos fueron los valores mínimos que utilizamos. Eso es muy interesante y eso lo discutimos en el artículo. Cuando tengamos ya la revista, se los compartiremos a cada uno. Pero el otro artículo que estamos publicando, que estamos preparando en este momento, respecto a los que además estaban pronados, porque todos estos que ustedes vieron aquí eran pacientes supinados. Fíjense que en prono nosotros no hicimos la maniobra, bueno, hicimos unas maniobras, pero simplemente lo que intentamos mostrar en prono era la diferencia de angular la cama. Cuando uno revisa los artículos de prono, los artículos de mejor, de por qué el prono funciona o cómo ubican al paciente en prono, el artículo original de prono era 0 grados de inclinación, es decir, el paciente estaba totalmente 0 grados, totalmente plano, ¿sí? Pronaban los pacientes y hay las bondades que ustedes conocen del prono. Sin embargo, han salido estudios respecto a los grados de inclinación que el paciente debe estar en prono. Entonces nosotros, utilizando el tomógrafo, hicimos ese ejercicio, ubicamos pacientes que estuvieron en prono con ese área por COVID y no les cambiamos nada al ventilador, absolutamente nada, no le movimos el PIB, era cómo estaba ventilado el paciente, lo conectamos al tomógrafo y le hicimos ser diferentes grados de inclinación. Entonces lo medimos en 0 grados, comparamos la posición contra 10 grados y comparamos entre 10 y 20 grados. Fíjense ustedes la diferencia de unidades en la medida en que va avanzando la inclinación. O sea, cuando nosotros tenemos nuestros pacientes en prono, y lo vamos inclinando la cama, como solo el cambio, es decir, cómo mover el vector gravitacional pulmonar tiene un efecto directo en la mejoría respecto a la distensibilidad pulmonar del paciente. Eso nos habla a nosotros muy importante, y aquí hago colación a lo que mencionó el doctor Cleves, es también
cómo mediante el tomógrafo de impedancia eléctrica podemos decidir cuál es la mejor posición de nuestro paciente. Nuestros pacientes, acuérdense que el pulmón tiene un vector gravitacional muy importante y el pulmón depende mucho de la posición, cómo usted respira, cómo está acomodado usted en la cama. Estandarizadamente nosotros tenemos nuestros pacientes a todos en posición semifowler, 130 grados de inclinación en supino, pero mediante el tomógrafo hemos podido lograr visualizar cómo algunas posiciones favorecen los vectores gravitacionales del pulmón y mejoran la distensibilidad pulmonar, solamente sin mover ningún parámetro. Eso es algo bien interesante para analizar y esta publicación también pues esperamos tenerla pronto. Ya tenemos resultados preliminares. Esto era una serie de casos, no tuvimos sino como 10 pacientes que vamos a reportar en ese momento. Bien, no sé si tenga alguna pregunta que haya de los estudiantes o algo que quiera complementar el profesor Fabricio o los demás profesores. ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, definitivamente, Alejandro, lo que vimos es que, como lo dice la teoría y ya la práctica, la impedanciometría nos muestra una imagen más dinámica y funcional en tiempo real, ¿no? Y lo que se ha dicho durante toda la charla y el concepto que dijo Cleves y lo que afirmas tú, es que se busca ese balance entre el colapso y la distensión de una manera un poco más dinámica, ¿no? Sí, señor. Creo que tenía otra gráfica por aquí, ya que usted menciona Y mire, eso. ese metaanálisis que mostró él del 2024, a pesar de que es un metaanálisis que muestra la herramienta con un impacto grandísimo en la mejoría de la compliance, disminuyendo los dos aspectos claves que han mostrado impacto en la mortalidad, que es reducción de la driving pressure y disminución del mechanical power, ¿no? Sí, qué interesante eso, Mauricio. Imagínate, solamente cambiando la posición, si uno logra cambiar la posición o encontrar la posición de ventilación adecuada de un paciente crítico y logra redistribuir el aire y logra reorganizar un poco ese aire dentro del pulmón, quizás la mejoría de la distensibilidad se debe a eso y eso redundará directamente en una mejoría del driving pressure y del mechanical power. Eso a nosotros nos queda claro, digamos, en una gráfica como esta. Miren, nosotros solo cambiando la inclinación, 0, 10 y 20, logramos ver que hay zonas que normalmente empiezan a redistribuir el aire. Puede ser que zonas que estaban gravitacionalmente impactadas con una mayor presión puedan liberar esa presión y redistribuirla en zonas de mayor, o que logre reclutar zonas de menor distensibilidad. Eso es bastante interesante y creo que es una herramienta útil que tenemos que seguirle insistiendo a la Universidad del Valle que deje más tiempo el tomógrafo en nuestra unidad. Y otro punto dinámico que muestra la técnica es su capacidad de detección de heterogeneidad en reclutamiento, hiperinsuflación regional y en el fenómeno de Pendelum, ¿no? Lo que lleva a Sí, la prevención de, por ejemplo, esa injuria pulmonar que asociada al esfuerzo de inspiratorio de los pacientes, que algunas veces comienzan a hacer cuando están en mecánica ventilatoria o el PCILI, ¿no? sí, señor, nosotros... Eso en el ventilador no se ve, ¿no? Porque uno está no, viendo no, presiones. exacto, una presión de todo un pulmón Exacto. no permite ni siquiera sectorizar, ni siquiera yo sé si es pulmón derecho o izquierdo, ni siquiera puedo tomar esa decisión. No sé hacia dónde se está yendo los 500 mililitros que estoy poniendo, si hacia la parte de adelante, si a la posterior, a la dorsal, a la ventral. Definitivamente nosotros, a pesar de que el ventilador arroja unas gráficas, es unas gráficas manejando un pulmón como un todo, y cada vez sabemos más que nuestro pulmón de base es heterogéneo, pero no solamente eso, sino que tenemos que ir individualizando la ventilación y que para algunas personas la presión plató de 30 pues no tendrá el mismo efecto que para otros, que una presión, por ejemplo, de 25 ya puede ser deleteria. Entonces, generalizar la ventilación mecánica en todos los pacientes, yo creo que nosotros nunca vamos a llegar a un acuerdo con eso, y se sacan presiones, se sacan valores que posiblemente, muy difícilmente vamos a lograr generalizar. Y yo creo que en eso estamos ahora en el cuidado intensivo, es tratando de individualizar los tratamientos, ¿no? Cada vez con más
que pues cada vez tiene más auge, que ya tiene de precisión, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos llegar a individualizar cada cosa que le hacemos a nuestros pacientes, y no obstante el pulmón va a ser, creo yo, en un futuro un punto bien importante de individualizar a nuestros pacientes en la unidad. De acuerdo. Ojalá volváramos a tener la herramienta en la unidad, ¿no, Alejandro? ¿Qué posibilidades hay de volver a tenerla? Esa gestión sí la dejo a usted, profesor, porque usted conoce quién maneja ese equipo, y pues a nosotros nos sirvió el COVID como como una excusa de saber que obviamente ya habían estudios de reporte de tomografía, pero digamos que como el COVID fue una patología nueva, heterogénea en el pulmón, que generó mucho SRA, entonces para nosotros nos sirvió como excusa bueno, como excusa no, como criterio para poder decirle a la universidad, oiga, mire, pues ese equipo lo necesitamos acá. Tendremos que buscar otra excusa, Fabricio, una Sí, hay que investigación, buscar una excusa. así, Investigación grande. que podamos generar, ¿sí? De pronto en compañía con el grupo de investigación que maneja el equipo, y poder ofertarles a ellos, digamos, eso, ¿no? Esas bondades, acá abajo, en la UCI. Bueno, no sé si, o para terminar, Alejandro, de pronto no tienes un esquema de las variables para hacer como un resumen de qué indica cada una de ellas. Un El esquema. CW, el CL. A ver, yo veo, dame un segundito, debe tener, claro. Desde el punto de vista académico, usted que es el experto, yo creo que usted es la persona que mejor maneja esta herramienta en Colombia. Nos dio un resumen de qué quiere decir cada una de las variables. A ver si logro tener un segundito, estoy buscando aquí en las presentaciones. Aquí en los datos que Ya encontré. ya le encontró, listo. Sí, yo creo que esta presentación puede servir para eso. Vamos a ver. Bien. Ahí está. Sí. Sí, aquí. Listo, entonces nosotros tenemos acá esta es una pantalla del Pulmovista 500, que es el equipo que tiene la Universidad del Valle, que lo tiene dispuesto también obviamente para investigación, ¿por qué no? Y aquí muestra, por ejemplo, el BT, se llama volumen tidal, digamos que es una medida relativa que ustedes ven un porcentaje, fracción de lo que estamos recibiendo en cada pulmón. No hay que ser muy experto en imagen de tomografía para ver, por ejemplo, esta distribución que está 1, 2, 3, está por cuadrante, ¿sí? Estamos viendo que el 1 y el 3 es la región derecha, el 2 y el 4 es la izquierda, y pues claramente la región más ventilada aquí está representada como en 4, ¿cierto? Esto es un punto inicial, esto es una maniobra de titulación de PIB. Miren aquí cómo teníamos PIB alto en el punto 1, 2, 3, 4, 5, una maniobra decremental de PIB, que es la forma en como nosotros titulamos PIB en el hospital. Y esta es una imagen comparativa de las dos balas, de los dos puntos. Hay un punto de referencia, este que ustedes ven aquí, punto de referencia, y hay otro punto que estaba descrito con esta letra C, que es el PIB menor, ¿sí? El PIB menor versus la imagen con PIB más alta. Entonces, fíjense cómo la imagen con PIB más alta puede estar sobredistendiendo de una forma exagerada al punto 4, ¿no? La zona 4, es decir, la región dorsal izquierda. Y fíjense que el mismo tomógrafo hace una relación de imágenes entre esas dos y muestra cómo la zona 4 ha perdido distensibilidad. ¿Sí? Es decir, aquí yo logro ver, digamos que si a mí me muestran solo esta imagen, yo digo, uy, no, la zona más ventilada es la 4, pero si lo comparo con el punto basal, lo que ha pasado realmente es que esa zona previamente ya estaba ventilada, miren, en el punto del PIB más bajo, ¿sí?
¿Y cómo llevarlo a PIB? No sé aquí qué PIB tendríamos por ahí, PIB de 20. Esto normalmente cuando está anclado el ventilador muestra el nivel del PIB. Nosotros no teníamos ventiladores Drager, entonces no podíamos combinar las dos tecnologías. Pero sí, el llevar el PIB al valor más alto mostró seriamente cómo sobredistendimos este punto, ¿sí? Entonces eso es una ventaja, porque nosotros logramos ver que hay unas zonas que se mejoraron, digamos la parte 1, 2, que es los colores que ustedes ven como en color turquesa, 1, 2, 3 y 4, hay unas zonas de mejoría, pero eso a expensas también de una zona muy importante de sobredistensión pulmonar. Entonces, entender el BT, que es el volumen tidal que le llega a cada zona, es una forma de entender estos puntos de sobredistensión. El otro punto que les mencionábamos en la presentación era el delta, el ELI, que es en Respiratory Lung Impedance, lo que traduce esta sigla, ¿sí? La impedancia al final de la inspiración, de la expiración, perdón, la impedancia pulmonar al final de la expiración, es la traducción correcta. Entonces, esto que ustedes ven en la primera línea, la parte global, y estas son las partes regionales, nuevamente región 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y nuevamente aquí hay una maniobra de titulación de PIP poniendo dos puntos de referencia, ¿sí? El C y la referencia. Entonces, aquí esta imagen que muestra es una imagen que nos está diciendo a nosotros, mire, lo que usted está viendo aquí es restar el punto C con el punto de referencia. C menos punto de referencia. Aquí aparece la imagen que aparece toda en sobredistensión. Quizás este paciente, esos incrementos del PIB solamente generaron sobredistensión pulmonar. Y entonces ahí es donde nosotros hacemos un análisis de la gráfica, del valor, del estado clínico del paciente. Esto es un monitor, un coayudante al soporte ventilatorio, no es más que eso, y nos permite a nosotros tomar decisiones. Igual, nosotros podemos definir mediante el volumen que le ingresa al paciente, mediante este cociente que ustedes ven aquí, cómo yo a través de multiplicar ese volumen logro tener la cantidad de mililitros que obtuvo de reclutamiento o de pérdida de la distensibilidad en ese punto, ¿sí? Entonces aquí yo lo multiplico por un factor y eso me da como tal en la unidad de mililitros, que es una unidad mucho más fácil de reconocer que unidades arbitrarias de impedancia. Y esta es una imagen diagnóstica de lo que ocurrió, por ejemplo, en el paso a paso de subirle el PIB al paciente, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros tenemos una sección de análisis de X cantidad de respiraciones, lo hemos dividido así por secciones. Tenemos los valores de puntos, es decir, los eventos en el tiempo, que no son más que los cambios en el PIB que hicimos con el paciente. Tenemos las zonas de ventilación regional tardía, de llenado lento. Fíjense que F era la parte del paciente que tenía menos presión pulmonar, es decir, que tenía menos PIB, y solamente estar en esa posición ya tenía unas zonas que ustedes ven aquí se pintan como zonas de llenado lento. Esas zonas son quizás las zonas que tienen mayor probabilidad de reclutabilidad, son zonas que se están llenando, pero se están llenando tardíamente, alvéolos con llenado lento. Entonces, si ustedes observan, esas zonas desaparecen en las imágenes. Una vez nosotros vamos subiendo el PIB, ya no aparecen más en estos niveles de PIB de 8, es decir, que este PIB tampoco seguramente le convenía al paciente. Y también acá tenemos entonces las dos relaciones, cuánto ganó de compliance y cuánto perdió de compliance. Entonces es compliance weight de ganar y compliance loss de perder. Aquí está entonces cómo a ciertos niveles de PIB nosotros logramos encontrar un punto de equilibrio. Fíjense que aquí estas son las gráficas que mostraba el doctor Cleve de los puntos de cruce. Fíjense que nosotros aquí no tuvimos un punto de cruce. Aquí no hay un punto donde se gane más distensibilidad de lo que se pierda distensibilidad. Por lo tanto, aquí la decisión no raya solamente con el punto de cruce, sino que hay que tener otras variables clínicas para poder decidir si el mejor PIB que yo tenía, por ejemplo, si yo comparo la zona D, que es este punto, que es un PIB intermedio, ganamos 13% de distensibilidad, pero perdimos 5% de sobredistensión. Entonces, si este es el mejor punto o si para nosotros clínicamente preferimos tener una menor sobredistensión como en el punto C con una ganancia más, digamos, más recatada de la distensibilidad que sería este punto C. Y esto es lo que discutíamos al final de cada maniobra. ¿Sí? Al final de que la tomografía, la onda es que se puede analizar de forma offline, es decir, que yo hago todo el estudio tomográfico y luego me salgo del cubículo, podemos hacer ahí una mini reunión,
y tomar una decisión de dónde está la mejor variable. Eso tiene que tener muchos factores alrededor para tomar la decisión del mejor PIB. Pero digamos que a uno esta imagen diagnóstica o esta vista diagnóstica sí le permite a uno relacionar esos factores, digamos, importantes de compliance win y compliance lose para poder tomar una decisión. Yo creo que ahí están las variables explicadas, ¿ok, Fabricio? O alguien tiene alguna pregunta que quiera que responda en este momento. Pero el compliance loss también indica las posibilidades de reclutamiento, ¿no? De las unidades. Las unidades, el compliance, digamos que cuando nosotros perdemos distensibilidad, estamos aquí, bueno, aquí hay varios ejemplos. O que deben ser reclutadas, ¿no? Sobre todo esas zonas de llenado lento, Fabricio, las zonas de llenado lento, mira aquí, por ejemplo, cuando uno encuentra muchas zonas de llenado lento, son zonas que seguramente necesitan presurizarse un poco más para que desaparezcan. Miren aquí este caso, por ejemplo, en un paciente que tiene una zona aquí importante en este nivel de PIB, que es el PIB donde estaba el paciente, y cuando lo fuimos aumentando el nivel de PIB, seguramente encontramos que estas zonas desaparecieron. O sea que de entrada, sin ver el resto de otras variables, uno podría decir que este PIB no le favorecía al paciente, seguramente tenía que tener un poquito más de presión para no tener esas zonas, ¿sí? Pero nuevamente, esta no tengo una donde se crucen los puntos. Sí tuvimos varios que se cruzan. Ah, mírenlo aquí. Este punto, aquí está el punto de cruce que mencionó el doctor Cleves en su presentación. Nosotros aquí tenemos un punto donde la extensibilidad, que es esta curva turquesa, cruza directamente con el punto de pérdida de la extensibilidad, con el compliance loss. Y este es el punto que menciona el artículo que debe ser tenido en cuenta para tomar una decisión. Claro que este paciente, si ustedes observan, tiene una franca variación de la distribución del pulmón, solamente ventila el pulmón derecho. Me acuerdo tanto, Fabricio, que este fue un paciente, una señora que en COVID le tomamos la tomografía, le vimos esta imagen, le hicimos un eco y le drenamos un derrame pleural que tenía enorme en el pulmón y luego cambió la tomografía totalmente del cielo a la tierra. No sé si te recuerdas este caso. Sí, ese caso está ahí en los primeros que Reportado, pusimos. creo que también en la presentación que vos mostraste, ¿cierto? Sí, ahí está. Eso está compatible con un pulmón totalmente atelectasiado por un derrame gigantesco que tenía. Sí, no sé si hay alguna otra apreciación. Los residentes. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, no. Que Rubio tiene todo claro. Por ahora no hay más. Ah, bueno, felicitar a Cleves, no lo había felicitado. Sí. Es muy académico como siempre y las charlas de una gran calidad en cuanto a la evidencia actual de la herramienta. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos y buena tarde.